¿Sí? Los veo muy ocupados, no preocupados, sino ocupados. Muy bien. Bueno, vamos preparándonos, hermanos, vamos a ir aprovechando. Vamos a pensar bien lo del cambio de horario, ¿verdad? 7:30. No, ya luego lo avisaremos bien. Hermanos, vamos a hacer también ahorita, mencionábamos, ¿se acuerdan que antes teníamos unas tacitas? ¿Sí se acuerdan? Tazas para el café. Bueno, están ahí todavía. Pero vamos a comenzar a hacerlo de esa forma. Nada más que faltan para completar todos los que puedan querer en su momento. Entonces, si alguien quiere traer una más y darla para el uso aquí, por favor lo pueden hacer. Y también pues vamos a participar todos en lo que es dejar eso listo terminando cada actividad, ¿de acuerdo? Con lo de las tazas vamos a hacer un mismo rol como la vez pasada, ¿ok? Muy bien, nada más quería mencionar eso antes de que se olvidara. Ok, hermanos, bueno, ya estamos en el tiempo. Vamos a empezar orando para fijar nuestra atención y comenzamos, hermanos. Por favor, vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Dios, nuevamente por esta reunión hermosa. Mis hermanos, poder pasar este tiempo también. Gracias por el compañerismo, por el servir unos a otros, el compartir, mi Dios. Te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, porque tú has puesto en el corazón nuestro, de nuestra iglesia, el tener este cuidado y atención a los matrimonios, mi Dios, que entendemos que forman la base de nuestra iglesia, Señor, y si tenemos matrimonios que teman a ti, que te amen a ti y que crezcan en ti, Señor, tendremos familias en ese mismo sentido y la iglesia también, Señor. Por eso te agradezco por esta oportunidad y este ministerio que nos permites disfrutar como matrimonios. Sigue transformándonos, mi Dios. Tenemos que reconocer, Padre, que sabemos más de lo que hacemos. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, mi Dios, con tu gracia, tu espíritu, para poner en práctica más de lo que sabemos, más de lo que aprendemos en nuestra vida diaria, Señor. Te lo ruego. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema que hemos ido tratando es acerca de esa unión que el Señor ha hecho. Una unión que implica no solamente el aspecto en el pacto matrimonial, ¿verdad? Una sola carne. Esa una sola carne también implica en la cuestión física, ¿verdad? También implica en la cuestión emocional. Y como vamos a ver hoy, hermanos, un tema, como dicen algunos, ¿verdad?, más espinoso, que es las finanzas, la economía, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo esa unión en el pacto matrimonial implica también una unión en nuestras finanzas, en lo que tenemos, ¿verdad? Y por eso el tema que nos toca en esta noche repasar, leer y meditar en él, se llama Lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Algunos ya dijeron, no, mejor vamos a cambiar de tema. No se crean, hermanos. Yo creo que en este sentido hay algunas dudas, hay algunas cuestiones que traemos ciertas ideas y tenemos que irlas ajustando a lo que la palabra de Dios realmente está enseñando. Muy bien, ahora, como lo hemos hecho, voy a comenzar leyendo un párrafo y comentando. Lo tuyo es mío, eso sí conviene, ¿no? Lo mío es tuyo, ¿ok? Dice lo siguiente: esa unidad se refleja de muchas formas, esa unidad del pacto. La unidad física de la intimidad sexual, la unidad emocional de la amistad y el compañerismo, la unidad material también de los bienes compartidos. Y es en este último aspecto de la unidad material, genera muchos conflictos en el matrimonio contemporáneo. Cuando somos unidos en matrimonio por el Señor, no deben existir bienes que estén fuera del alcance de ninguno de los cónyuges. Me parece, dice el autor, que cada vez más matrimonios existen hoy con división de bienes. Y la razón es la influencia de la sociedad humanista e individualista en la que vivimos hoy en día. Esta filosofía secular se ha adentrado en la iglesia y hay cada vez más matrimonios que se dicen cristianos, pero que no comparten sus bienes. Es una actitud mundana que no glorifica a Dios. Hermanos,
en nuestra sociedad, en nuestra iglesia particularmente, hay una necesidad quizá y también una forma de vida en la cual los hombres no solamente son los que trabajan, sino las mujeres también. De una u otra manera buscan aportar para el hogar, buscan trabajar para ciertas necesidades que se van presentando. Y quizá, ¿verdad? En algunos sectores de la sociedad es distinto, o algunos otros estados o lugares, en el que quizá el esposo es el único que trabaja, ¿verdad? Pero esto cada vez ha ido cambiando más. Cada vez más está involucrada la esposa en proveer cosas para el hogar también, o economía o riqueza, ¿verdad? Para las necesidades. Ahora, platicábamos con una pareja que está buscando casarse, ¿verdad? No vamos a decir quién, no se crean. Gracias a Dios por Cristi Jera. Y salió eso al tema acerca de en la boda civil, ¿verdad? Que si los dos tipos de matrimonios, ¿no? Por bienes mancomunados. ¿Y cuál es el otro? Separados. Ay, a una sola voz, muy bien. Sí se sabe en el término. A una sola voz. Ni en los versos, nada, no se cree. Sí. Nada, no se cree. Separados, ¿no? Y que la idea es, siempre, la idea es una puerta de salida. Siempre la idea es, mira, por si no te funciona, por si no me funciona, ahí la dejamos y no me quedo en la calle, ni me vas a quitar lo mío y yo te voy a quitar lo tuyo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se entiende lo que la Escritura y no conocen lo que la Escritura dice, que nos ha unido y lo mío es lo correcto, lo mío es tuyo. Entonces, dice aquí el autor que esta es una actitud mundana que de ninguna forma glorifica a Dios. Leo algo más. Es importante que reconozcamos que una parte esencial del matrimonio es colocarnos voluntariamente en una posición vulnerable. Y eso también implica que no debe ser fácil salir del matrimonio. La parte material es solo un reflejo de la completa vulnerabilidad y la disposición a una comunión completa con la que entramos ahora a la relación. Cuando nos unimos, el Señor da una instrucción muy clara. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dentro de esa una sola carne. Me comentaba el pastor Beto cómo cada vez que se usa ese texto se menciona toda esa frase. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay muchas cuestiones e implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el liderazgo que se debe seguir en el hogar es el del esposo de ese hogar, no del padre de ella ni del padre de él, sino del esposo que Dios ha puesto como líder en el hogar. Y cuando no es así, se trastocan muchas cosas y el matrimonio es un caos, literalmente, es un caos. Ahora, esto no quiere decir que los padres son malos, sino que Dios es sabio y Él diseñó el matrimonio. Pero hay una cuestión también aquí, que esa separación, ese unirte con tu pareja y abandonar el nido y abandonar a padre y madre, implica vulnerabilidad. Implica que no va a haber nadie más con quien vas a llevar a cabo esta labor, sino solo tu esposo. Implica que no tienes a dónde irte, porque si quedas en casa bajo la protección de otros, pues las cosas van chévere, van fácil, ¿verdad? Y si hay algún problema, yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa y no pasa absolutamente nada. Es volverse vulnerables en realidad el matrimonio, pero ese es el diseño del Señor. Y explicaba el autor, esa vulnerabilidad es física. Cuando yo puedo ver a mi esposo, a mi esposa, completamente, ¿verdad? Como es, sin nada que le cubra, y con sus perfecciones, imperfecciones, yo le amo y soy vulnerable porque me estoy presentando tal cual yo soy. Pero el Señor así diseñó el matrimonio. Y es tan hermoso cuando es bajo la cubierta de lo que es el pacto matrimonial, que esa vulnerabilidad se convierte en una unidad y fortaleza. El error es, hablando de esa parte de la vulnerabilidad en la intimidad, el error es la idea o la ideología de la unión libre. ¿Por qué? Porque tú cuando estás unido con una persona de esa manera y eres vulnerable, tú estás en un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo?
que esa persona te rechace y diga, no, ya te conozco y yo no quiero nada contigo. Porque te haces vulnerable al momento de hacer eso. Y ese es el error y a lo que Satanás ha llevado a la ideología del mundo en el que vivimos, de poder tener y practicar las cosas como un matrimonio, pero sin la cubierta de realmente un pacto matrimonial. Eso causa estragos, eso causa daño profundo. Pero cuando nos unimos, somos vulnerables físicamente en ese pacto matrimonial. Y el problema es que no queremos vernos vulnerables. Hay una segunda vulnerabilidad. Somos vulnerables en nuestra área emocional. Ahora dependemos de mi esposo, de mi esposa en la parte emocional. Yo le voy a amar, yo voy a entregar mi corazón, a abrirme tal cual soy. Y esa persona me puede herir y destrozar de manera absoluta porque estoy vulnerable. Le estoy dando mi corazón esperando que esa persona responda de la misma manera, pero si no lo hace, realmente es vulnerable. Somos vulnerables en el matrimonio. Pero es hermoso cuando al dar el corazón la otra persona responde con un amor genuino. ¿Dónde? Bajo la cubierta del pacto matrimonial. Fuera de ello, no es así, es peligroso. Y entonces el autor menciona, por último, vulnerabilidad física, vulnerabilidad emocional, así Dios diseñó el matrimonio, seamos vulnerables uno al otro, pero por último debemos recordar que somos vulnerables en lo material. Cuando decimos a nuestros cónyuges que todos nuestros bienes son suyos y que están a su entera disposición, yo me pongo en una posición vulnerable. Yo le digo, lo mío es tuyo. Y es verdad, en un momento dado podrían dañarnos, destruirnos y dejarnos sin nada. Pero en el entendimiento de la Escritura y en el pacto que el Señor enseña en su palabra, es la manera en que Dios quiere que podamos ser vulnerables también en lo material. Hermanos, este es un área que causa muchos problemas. Así como la intimidad sexual, la parte emocional, el área económica, el área de las finanzas, de la riqueza, causa muchos problemas. Ahora, ¿por qué son problemas, hermanos, en estas áreas? No se olvide de la base de todo esto. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos egoístas de manera natural desde que nacemos. Pero tenemos una esperanza, que al momento de estar en Cristo, entonces el Espíritu Santo more dentro de nosotros, tenemos su palabra y podamos restaurar las cosas para hacerlas de manera correcta. Sin embargo, todos, como hablábamos de Éfeso, venimos de una ideología y chocan algunas ideas que nos enseñan, pero debemos pedir al Señor que por su gracia nos haga cambiar nuestra manera de pensar. ¿De qué manera no quieres ser vulnerable, en lo material en tu matrimonio? ¿Has oído esta frase? Es que voy a trabajar porque quiero comprarme mis cosas. ¿Qué está pasando ahí? Si lo mío es tuyo. O bueno, yo no puedo agarrar o hacer eso porque eso es tuyo. No hay un entendimiento de una idea correcta de lo mío es tuyo. O no, tú no vas a gastar eso porque eso yo lo gané con mi trabajo y con mi esfuerzo. Y no entiendo que en el pacto matrimonial lo mío es tuyo. Para poder entender esto, hermanos, para poder sentar bases, lo primero que tenemos que entender es que nada te pertenece. Nada te pertenece. Todo le pertenece, dice el autor, a Dios. El auto, la casa, los hijos, el dinero que está en la cartera, lo que está en el banco, nada te pertenece. Si no sentamos esta base, hermanos, creo que este es el problema en cuanto al egoísmo, en cuanto al ser mezquinos al momento de dar, en todos los sentidos, no solo en la iglesia. Somos mezquinos porque seguimos pensando que esto es mío. Vemos a la gente, a veces no sé si le ha pasado, vemos a la gente que tiene necesidad. No, es que pastor, son bien conchas y que bueno, eso no lo sé. Tal vez usted ya hizo una investigación profunda del asunto, ¿verdad? Pero puede ser que el problema sea tu corazón.
al no quererte desprender de algo para una persona? ¿Por qué? ¿Qué piensas? Que se lo gane porque esto yo me lo gane. Porque esto es mío. El problema es que no entendemos que en realidad todo le pertenece a Dios. Y que si todo le pertenece a Dios, Él me indica, eso es lo hermoso, Él me indica qué hacer con lo que le pertenece a Él, que me ha puesto en mis manos para administrarlo y para darle gloria. Leo, uno de los principios bíblicos que nos ayuda a no ser egoístas con nuestros bienes materiales es la realidad de que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo y por consiguiente debería ser fácil compartir las cosas que Él nos ha dado para administrarlas con las personas que Dios nos ha dado y con quien somos una sola carne. Si entendemos que todo es de Él, no deberíamos tener problema para hacerlo. Nosotros solamente, dice el autor, somos administradores temporales de sus bienes. Él los pone en nuestras manos para que los usemos de manera correcta. Por eso, nota por favor, y ustedes me ayudan a leer Hebreos capítulo 13. Vayamos por favor para allá. En este pasaje, decía John Piper, que el autor habla de los dos principales problemas en el matrimonio. Y de alguna manera también podemos ver ahí, ¿verdad?, la gracia de Dios para solucionar esto. Pero nota lo que dice Hebreos 13:5, por favor. El versículo 4 habla de la pureza sexual en el matrimonio. Pero el versículo 5 habla acerca de la economía y las finanzas en el matrimonio. Muy bien, les espero. ¿Ya todos tienen su Biblia en sus manos? ¿Sí? Que ayúdenme a leer con fuerza, ¿de acuerdo? Para que sean escuchados y guiados. ¿Qué dice? Ok, ¿a quién le habla? En primer lugar, no, le habla a los avaros que se quieren ganar todo el mundo y que están allá afuera y que no creen en el Señor. No, está hablando a los cristianos. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal entre ustedes. Está hablando a los cristianos. Y toca dos partes difíciles en el matrimonio: la pureza e intimidad sexual. Segundo, el problema de la economía o la riqueza en el hogar. Y entonces dice en este verso 5, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Que el carácter de ustedes sea sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Esta palabra utilizada aquí, avaricia, traducida a avaricia, se traduce literalmente amar el dinero y las posesiones. Quiere decir que los cristianos tenemos este problema, si no, no lo diría. Amamos el dinero y las posesiones. Y dice que tu carácter no sea de una persona que ama el dinero y las posesiones, usando esta traducción. Que tu carácter no sea. ¿Qué es el carácter, hermanos? El carácter es lo que yo soy, dijo alguien, cuando nadie me está viendo. Cuando quito todo lo que Dios puso en mí, ¿verdad? La hermosura de una persona, las habilidades físicas de una persona, lo único que queda allí es realmente el carácter, el corazón de la persona. ¿Cómo yo puedo saber? Un examen, un test fácil. ¿Cómo yo puedo saber que no tengo un carácter que ama el dinero y las posesiones? El mismo texto dice, ¿estás contento con lo que tienes ahora? Y sabes, muchos diríamos, no, yo pienso que debo alcanzar unas cosas. O no lo diríamos, pero acá lo sentimos. Hay cosas que yo quiero alcanzar. ¿Eso qué implica? Es que no tienes que tener pensamientos de trabajar, metas, no. Se le llama ambición. Y el problema de la ambición es que no estoy contento con lo que soy y tengo ahora.
Por ejemplo, el apóstol Pablo, poniendo un ejemplo, el apóstol Pablo quería ir y predicar hasta España y probablemente lo logró. Ya la Biblia en Hechos ya no nos narra esos viajes, si los pudo realizar o no. Se dice en la historia cristiana que es muy probable que sí llegó, algunos afirman que él llegó. Ahora, ¿por qué quería llegar a España? Porque no estaba contento de estar en Antioquía. No, tenía metas porque él quería llevar a cabo algo. Pero él decía, pero si yo muero hoy, dice, es para el Señor. Y si vivo, más es para el Señor. Contento. El término contento, esta palabra que utiliza aquí el autor, significa, o es el término que se usaba para los países, las ciudades o los pueblos que no necesitaban realizar exportaciones e importaciones, que eran tan autosuficientes ellos que no necesitaban hacer nada más, estaban bien funcionando como estaban funcionando. Esa es la idea. Estoy satisfecho. Pregúntate en tu corazón, ¿no tenemos este carácter de amar el dinero y las posesiones? Ahora, el autor lo dice, los cristianos lo hacemos y tenemos que trabajar en ello. Esta frase, amar el dinero y las posesiones, aparece en 1 Timoteo 6:10, donde dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así dice la Reina Valera. Ahora, en ese capítulo de 1 Timoteo 6:10, no está diciendo que el problema de todo el mundo es el amor al dinero. Si vemos los textos previos, está hablando de pastores que comenzaron a enseñar cosas equivocadas, que comenzaron a distraerse en discusiones, que comenzaron a hacer cosas que no estaban bien, cuando antes estaban haciéndolo de una manera diferente, y dice, el problema es este, ellos se enfocaron en amar las riquezas. Eso los llevó a apartarse de la fe, la confianza en el Señor y los lineamientos bíblicos, y luego dice, y fueron traspasados de muchos dolores. La Reina Valera lo traduce como que la persona es pasiva y fue traspasada por alguien más, pero la traducción correcta es, y ellos se traspasaron con muchos dolores. Es decir, ellos buscaron lo que estaban sufriendo en ese momento. Ellos mismos se causaron eso. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un carácter, cuando nosotros nos vemos presa de alguna ambición y no estamos contentos, por fuerza, tengo que dar pasos a un lado de la fe. Por fuerza. ¿Sabes por qué es por fuerza? Hebreos 3, ya no lo leímos allá, pero dice, porque Él dijo, yo soy tu sustentador, yo te proveeré, nada te faltará, yo estoy contigo. Si el que me provee, que es Dios, se equivoca, yo no estoy satisfecho con lo que Él está haciendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerlo a mi forma. Y cuando hago eso a mi forma, dice, tú mismo te traspasas con muchos dolores en tu vida. Raíz de todos los males que están sufriendo esas personas, esos creyentes, es porque amaron la riqueza. El problema en todo esto es el corazón. Porque la riqueza se coloca no como un instrumento que yo puedo administrar porque el Señor le pertenece todo y me lo presta para administrarlo, sino que se convierte en un Dios en mi vida. Lean ustedes Mateo 6:24, por favor. Debemos entender que todo le pertenece a Dios. Si no entendemos esto, entonces el propio dinero se va a convertir en un Dios para mí. Un Dios funcional. Y por esa riqueza que creo que hace falta y que yo debo lograr, entonces decido, pienso, actúo, siento, y mi vida toma ese sentido, ese rumbo. Mateo 6:24, por favor, miren lo que dice este pasaje. Adelante, hermanos, fuerte. Algunos historiadores dicen que había un dios llamado Mamón, que era el dios de la riqueza.
esa es la palabra que utiliza en el griego aquí. Mira, o Cristo es tu Dios, o esa palabra que es la traducción directa de dinero, o el dinero se convierte en tu Dios. ¿Recuerdas esa frase de los Dios funcional? Dios me dice qué hacer, entonces como es mi Dios yo hago lo que Él dice, pero cuando el dinero se convierte y se pone en la posición de Dios, el dinero manda. El dinero exige y entonces yo tengo que correr tras eso y hacer lo que tenga que hacer con tal de lograr lo que quiero lograr en cuanto al dinero. El problema es mi corazón, las riquezas se colocan como un Dios. Ustedes mismos, lean el Salmo 24:1 nuevamente. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten frío? ¿Sí? ¿No? ¿Lado izquierdo? ¿No? ¿Lado derecho? ¿Sí? ¿Quieren ser compasivas con las hermanas que tienen frío, no? ¿Cómo se sienten allá atrás? Más allá. ¿Más o menos? Unas lagartijas. Ok, si no ahorita vamos a bajar uno de estos a un poquito más calor, ¿ok? Salmo 24:1, por favor, miren lo que dice. Adelante. ¿Qué queda fuera de su pertenencia? Dice que la tierra y la plenitud que hay ahí, todo el oro y la plata que estén metidos ahí, fuera de ahí, dice, todo le pertenece y aún las personas que lo habitan le pertenecen. De Él es todo. Hermanos, esto debe de caer en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabes? Si hablamos, por ejemplo, de las ofrendas, una cosa, les voy a comentar algo. Platicábamos un poquito con mi esposa acerca de esto. Por cierto, porque ya llegaron nuestras solicitudes de membresía. Por fin ya están ahí. Ahora, dentro de esa, hago una mención, hay una referencia en la entrevista que se va a realizar, donde habla acerca de las finanzas. Muy sencillo. ¿Estás dispuesto a apoyar a tu iglesia con las finanzas? Y cuando lo hablábamos decíamos, es que se puede tomar como que siempre se está pidiendo, como si... Mira, aquí es donde está la cuestión. ¿Por qué se toma de esa manera? El problema es el corazón. Porque si la persona ha sentado en su corazón, si yo siento en mi corazón que todo le pertenece a Él y que lo debo usar como Él me dice, no voy a tener problema en dar lo que la Escritura me dice que debo dar. Pero cuando no es así, entonces voy a poner trabas, voy a poner excusas y voy a decir, es que lo único que quieren es dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entiendo que eso no me pertenece. Del Señor es la tierra. El dinero no es una meta. No vivas para alcanzar la riqueza que crees que necesitas. El dinero es un medio de gracia al creyente. No es un amo, sino es un siervo del reino de Dios. El dinero no es la meta, sino un medio. Y créeme que cuando entendemos eso, el Señor va a dar ese medio para servirle para su gloria. Le decía yo a un hermano con todo mi amor, que yo sé que se ha esforzado en su trabajo y llega momentos de desánimo porque quisiera alcanzar algunos logros y no está alcanzándolos. Y yo le decía algo y luego él me lo repite y lo conversamos. No le vas a arrebatar nada a Dios que Él no te quiera dar. Lo siento, no puedes. No puedes. No es decláralo y visualízalo como platicábamos tampoco. Luego les digo con quién. No sé. No te creas. No, platicábamos de que esa es una filosofía, ¿no? Es una filosofía que hay, ¿no? El hecho, y no es así. O sea, lo que hay que entender es que el dinero no es la meta, es un medio de gracia para servir al Señor. Ahora, si entendemos que todo le pertenece al Señor y que somos mayordomos de lo que le pertenece, debemos aprender a tener un buen manejo de los recursos. Porque le pertenecen a Él y yo soy su mayordomo. Leo lo siguiente. Ahora, somos comayordomos, hablando de mi esposa y yo,
somos comayordomos de lo que Dios provee en la unión del matrimonio. Por eso les repito que hay un principio que no podemos olvidar: los recursos son de Dios. En el matrimonio hay dos personas aportando, pero al final todo es de Dios. El principio de la mayordomía debe gobernar el matrimonio, reconociendo que el fin de todos los bienes materiales es la gloria de Dios. Todo lo que Él nos ha dado no es del individuo, no es ni siquiera de la pareja, sino que es de Dios. Estamos hablando de dinero, pero hablaríamos de todas nuestras posesiones. Hermanos, ¿sabes cuál es el problema de la hospitalidad? ¿Sabes cuál es el problema de la no hospitalidad? Bueno, primero, ¿sabes qué es hospitalidad? ¿Sí? Hospitalidad es literalmente que pongas tus bienes para el servicio de otro. Es decir, que tu casa, es particularmente tu casa, tú la abras para que otro venga y haga uso de ella. Pese, pastor. Eso es solamente es una manera de ser diplomático. Ahí en mi casa, que es tu casa, ¿no se dice eso? Estás en tu casa y se le ocurre a la persona ir y abrir el refri. Igualado, ¿por qué está abriendo el refri? ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque no es realmente la idea. La hospitalidad, hermanos, realmente es: mi casa es tu casa. Mi cama, ¿puedes usarla tú? Ese debiera ser, hermanos, la manera en que vemos nuestras posesiones. El problema de la hospitalidad, hermanos, es que seguimos pensando que eso es nuestro. Yo hablaba de dinero, pero hay que hablar de todas nuestras posesiones. Tu auto, tu casa, tus habilidades, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado es para su gloria, no te pertenece. En esta administración somos mayordomos. Leo algo. Una de las mentiras que nos creemos con frecuencia es que si yo gané algo con el sudor de mi frente, entonces es mío. El pensamiento es: yo trabajo, pues yo lo merezco entonces. Esa es una mentira que nos creemos, pero la verdad es que desde que nos casamos, trabajamos para el beneficio de la familia y no del individuo. Ahorita veremos unos pasajes. Los que no trabajan no deben sentir que el dinero que entra es solo del cónyuge que lo produce. Y el cónyuge que trabaja no debe sentir que el dinero es solo de su propiedad. En ocasiones, el hombre no va a poder trabajar. Va a pasar. O quizá el hombre va a ganar menos que la misma hermana. Y viceversa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el que gana siente que tiene más derechos sobre esa economía porque no ha entendido que es Dios el que la ha filtrado a ese hogar para proveer para ese hogar. Y si Él determinó usar el medio de la mujer, de la esposa en el hogar, de todos modos, esa provisión es ¿para quién? Para los dos. Esa provisión es para los dos. Mira, también esto llega a pasar en el corazón de nuestros hermanos en alguna ocasión. Que si la esposa gana más, te sientes menos. O que si la esposa gana más, ella toma el liderazgo del hogar. No debe ser esto. Entendiendo entonces que Dios usa cualquiera de los dos medios para proveer lo que requiere el hogar, este no es un factor que va a determinar cómo va a funcionar mi hogar. Lo que va a determinar cómo va a funcionar mi hogar, quién va a ser la cabeza del hogar y cómo vamos a cuidar el hogar, está determinado por los lineamientos de la palabra de Dios, no por el sueldo mensual de cada uno de ustedes. No debes pensar que porque trabajas más o ganas más, tú tienes más derecho de eso que tu esposo o tu esposa. Hay que hacer cambios radicales, hermanos. Hay que pedirle al Señor: ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Es de ambos. Es para el bien de la familia, dice el autor, y para la gloria de Dios. Permíteme recalcar que debemos entender que todo lo que tenemos es de ambos. Ve conmigo un texto. 1 Timoteo, capítulo 5, por favor.
Primera Timoteo capítulo 5, versículo 4. Muy bien, este es un ejemplo acerca de, está hablando de las viudas, pero llega al punto de la finanza y de la provisión del hogar. Y dice el versículo, capítulo 5, versículo 4, les mencioné, dice, pero si hay alguna viuda, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor. La viuda ya no podía trabajar, y de hecho en esa sociedad no trabajaban las mujeres. Una mujer que su esposo moría tenía dos opciones si no tenía hijos o nietos. Tenía dos opciones: una, vivir de lo que le diera la gente; dos, prostituirse. Ahora, el problema es que eran viudas ya ancianas, mayores de 60 años. Estaban en un serio problema, pero dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, si hay viudas en esas condiciones, la iglesia debe de darles un ministerio, que ellas trabajen para el Señor y entonces suplan sus necesidades. Pero si la viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender ¿a qué? A proveer para los suyos. Hablamos del matrimonio, un pacto, una sola carne. Nota que este sentido de que la economía es para servir a las necesidades de la casa, abarca esas áreas incluso. Mis padres, mis abuelos, que ellos no tienen, que están en problema, yo tengo la responsabilidad de proveer. Ahora, ¿por qué? Mira lo que dice el 7. Lean ustedes el 7 en sus Biblias, por favor. ¿Qué dice? 7 y 8, el 8 fuerte. El que no entiende que la economía que el Señor, cuando no entendemos, incluyéndome, cuando no entendemos que lo que entra a mi recurso, a mi bolsa, a mi riqueza, tiene el propósito de suplir las necesidades de quienes me rodean, mi familia, mi esposa, mis hijos y quienes me rodean, y soy responsable de ellos, quienes no entienden esto, dice que se comportan como incrédulos, que son peores que un incrédulos y que con su actitud están negando la fe que profesan. La provisión que el Señor daba a estos nietos era para ver y administrarlas, sirviendo con ese dinero las necesidades de los que le correspondían. Fíjate hasta dónde se extendió. Por supuesto que el nieto no iba a dejar de darle de comer a su esposa y a sus hijos, pero la idea es esta: Dios te está proveyendo para que seas de bendición por medio de ello. Esa es la mayordomía de nuestras riquezas. Debo ver para qué el Señor me lo ha dado. Es una herramienta del reino de Dios, no una meta en sí mismo. La cuestión, hermanos, que el apóstol dice aquí, de negar la fe, es porque el evangelio es un mensaje de renuncia a mí mismo y de servicio a los demás. Pero cuando yo me sirvo a mí mismo y renuncio a ayudar a los demás, yo estoy negando el evangelio de Cristo. Eso no me enseñó Jesucristo. Él abandonó su riqueza, Él abandonó su estado de gloria y vino para morir por mí, darme vida. Yo no lo merecía, y esa es la enseñanza que me da. Tú debes vivir para servir a los demás. Una actitud egoísta y desconsiderada es una actitud contra el evangelio de Jesucristo. Lo que Dios provee y me pone en las manos es para proveer a los míos y a quienes yo puedo ayudar de mi entorno, a quien el Señor me ha puesto. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de la mujer virtuosa. Ya dije ejemplo como 10 veces, pero la mujer virtuosa. ¿Por qué es virtuosa? Luego es mal entendido este pasaje en muchos sentidos. Se cree, las mujeres piensan que deben estar, no me malentienda, ¿verdad?, hacerse garras, como decimos allá en Querétaro, para que estén bien, ¿verdad? Siempre ocupadas, siempre en una u otra cosa, ¿ok? Nota por qué lo decimos. La mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31, por favor. Es una descripción impresionante de una mujer cuidadosa de su hogar y que se mantiene activa con una intención en particular.
Vea lo que dice Proverbios. Y les voy a explicar a qué me refiero con el malentendimiento de esta porción. Proverbios 31. 10 al 12. Este verso me gusta el principio porque se usa también como una excusa. Mira lo que dice. Mujer hacendosa o virtuosa, dice ahí, ¿quién la hallará? Y luego la utilizan, ¿verdad? Algunos para decir, no, pues no hay, pero no es la idea. La idea es que son tan valiosas que todos buscan una así, entonces se agotan rápidamente, esa es la idea, ¿de acuerdo? No que no haya. Dice ahí, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Nota por favor, en ella confía el corazón de su marido, y ve en qué sentido, y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. El marido está trabajando y él dice que está confiado en su esposa porque es una mujer que es sabia, ya que administra correctamente para las necesidades, correctamente, en la economía que pone en sus manos. Un poco eso que representa las arras. Pongo la economía en las manos para que la distribuya, dice, y lo hace de una manera diligente. Entonces, ¿su marido cómo está? Confiado en ella. ¿Ok? El marido provee y ella lo administra correctamente. Pero luego dice el versículo, vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el 13, miren lo que dice el 13, vamos a seguir ahí. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos, o sea, se mueve a donde ella puede traer lo mejor a casa y buscar lo mejor. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. Tarea a sus doncellas. Habla de una mujer diligente en todo lo que está administrando. Nota por favor lo que dice el versículo 19, por ejemplo. Sigue la descripción. Extiende sus manos a la rueca, sus manos toman el uso, ¿verdad? Lo que hace las telas para vestir, está trabajando ahí. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. ¿Qué es esto? Les da a los que tienen necesidad, aún fuera de casa. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata, dice aquí. Ahora, le llama mujer hacendosa, mujer virtuosa. Y estaríamos mal en quedarnos, como yo mencionaba en este pasaje, en decir, bueno, entonces, para yo ganarme ese título de mujer hacendosa, voy a estar siempre haciendo cosas y nunca voy a dejar de hacerlas, ¿no? Y acabarme y cansarme y estar molida toda la vida porque quiero que me digan mujer virtuosa. Está bien, habla de su trabajo, de su cuidado. Pero ¿sabes por qué es alabada esta mujer? Mira lo que dice el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Cuál es la razón de su mayordomía tan diligente? Denle el fruto de sus manos y que en sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. ¿Cuál era? Que ella temía al Señor. En ese temor al Señor, ella llevaba a cabo lo de su casa, como el Señor dice que hay que hacerlo de su casa. Apoyaba a su marido. Hacía incluso que entrara economía también, pero no desatendía. Si tú lees todo, no desatendía a sus hijos, los tenía vestidos de ropas dobles para el tiempo de frío, o ropas aquí que traduce escarlata, o sea, hermoso, los cuidaba. No dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Por su temor a su Señor, administraba sabiamente lo que el Señor ponía en casa. Las riquezas, hermanos, así como la mujer lo hizo y como el esposo lo hace en esta escena, las riquezas son un medio para servirnos mutuamente. El Señor dijo, poniendo el ejemplo acerca de la iglesia y del reino de Dios, y es lo mismo en el hogar. El mayor de ustedes no es el que manda más, y lo voy a aplicar de esta manera en la economía. El mayor de ustedes no es el que gana más. Así no funciona entre ustedes. ¿Quién es el mayor en un hogar cristiano? ¿Quién es el mayor en una iglesia del Señor y en el pueblo del Señor?
Marcos capítulo 10, por favor, 43. Léanlo ustedes, 43 al 45. Las riquezas son un medio para servirnos mutuamente. Hay que ser mayordomos diligentes, usarlos para lo correcto y para el beneficio de ambos en el hogar, por ejemplo. Marcos 10, 43 al 45. ¿Listos? Fuerte, hermanos. Ese trabajo de la mujer virtuosa, ese temor al Señor, es entendido acá, dice el Señor Jesucristo. Entre ustedes no será el mayor el que tenga ciertas características, sino dice el versículo 43, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser el grande, será el servidor. Ese término significa el que limpia, ¿no? Si tú vas a un restaurante, el que trae un trapito y te empieza a limpiar la mesa, ese es el servidor, tú eres aquí el rey en ese momento en la mesa. Pero dice, entre ustedes el más grande es el que sirve al otro. El que hace las cosas para ayudar al otro. Y luego dice, y cualquiera que de ustedes desee ser el primero, será siervo de todos. Se utiliza una segunda palabra. La primera palabra, servidor, es la palabra diáconos, de la que se usa diácono para la iglesia. Es un servidor, es el que hace las actividades para ayudar a los demás. Pero luego dice, y en cuanto a actividad, eres el que sirve. Y en cuanto a posición, utiliza, eres siervo de todos. ¿Qué significa esto? Doulos, esclavo. Tú eres el de más bajo rango y por tanto, siempre estás dispuesto a servir a los demás. Esto es bien hermoso, hermanos, tanto en el hogar como en la iglesia. Debemos cuidar que nuestro servicio a los demás no sea para sentirnos acá, sino porque nos consideramos acá frente a los demás. Yo soy tu esclavo y yo quiero servirte. Esa es la motivación correcta, es lo que Cristo dijo. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora algo más. Entonces no podemos disfrutar lo que el Señor nos da. Uno de los aspectos que más división trae a los matrimonios es el de las finanzas. Dice, resumiendo, estoy convencido de que esa división es producto de que no creemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que por consiguiente lo que tenemos es provisión de Dios para ambos cónyuges. Ambos deben aprender a disfrutar de la provisión de Dios sin poner su esperanza en seguir obteniendo cosas. Hermanos, la Escritura enseña que podemos disfrutar de nuestra economía también. No quiere decir que vamos a ser tacaños y de que no, el dinero solo lo voy a dar en la iglesia. Y no puedo comprar unos zapatos, no puedo comprar un vestido lindo a mi esposa, no, es para la iglesia y es para los pobres. Y no, para comer, no, también el Señor nos da en su gracia disfrutar incluso lo que los ricos no pueden hacer. Los que tienen ese corazón avaricioso y siempre están y siempre están y siempre están y se mueren y todo lo que juntaste, le dice el Señor, ¿y para quién fue? O están tan angustiados en no perder ni un centavo que su vida es miserable literalmente. No debiera ser así, como entiendo que le pertenece todo al Señor, que es un medio para servir a mi hogar y a los demás, lo disfruto. Qué curioso. Nota por favor, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual, dice, nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Antes de ser pastor, yo tenía mi trabajo, ¿verdad? Iba todos los días, como ustedes, de la mañana a la tarde, ¿verdad? Un trabajo secular. De repente es necesario llevar a cabo un trabajo secular y eso no está mal, ni mucho menos. Lo que quiero decir es esto, que hubo un tiempo en que yo luché más todavía en mi corazón acerca de lo que quería alcanzar. Yo tenía en mi mente tener un Swift,
que ahora Geras los vende. Un carro, por si alguien quiere. Nada. Yo quería ese carro, me acuerdo, estábamos recién casados, no me acuerdo cuánto tiempo, pero me dieron catálogos y toda la cosa, ¿no? Y como todos nosotros, ¿verdad? Ese carro y trabajar y luego las mensualidades y todas estas cosas. Y yo sentía de verdad, no sé cómo llamarlo, yo me sentía fracasado. ¿Por qué? Porque si tengo eso me siento realizado, pero si no lo tengo estoy fracasado. Entonces esa ideología, ¿no? Del recurso, el dinero estaba acá, era mi Dios y yo era creyente. Pero el otro día me reía cuando iba manejando un carro del año que no era mío y que lo disfruté como nunca, que me salió más barato que el camión mismo desde Monterrey a Ciudad Mante, Tamaulipas. Me salió más barato, en verdad, rentar un carro que pagar el camión de ida y vuelta. No sé por qué. Y yo nada más me reía, yo me acordaba y decía, es verdad, el Señor nos permite disfrutar las cosas. Ya sea que tú lo adquieras o que no, cuando nos esforzamos y pedimos al Señor no poner el dinero como nuestro Dios, disfrutamos esos pequeños momentos. Y si me muero, yo no iba a decir, si me muero ya estoy feliz, no, pero si me muero estoy feliz, o sea, voy a estar con el Señor, pero no me compré el auto, pero Dios nos puede permitir disfrutar. Dentro de su gracia, hermanos, podemos disfrutar la riqueza que Él nos pone en nuestras manos. Pero no vivas para disfrutar la riqueza. Vive para el Señor y disfrutarás la riqueza. Hay un aspecto de gracia común donde Dios provee para nuestro disfrute. Si estamos siendo buenos mayordomos, al ser generosos con la misión, ahorita explico cuál misión, cumpliendo nuestras responsabilidades financieras, es un regalo de Dios poder usar el dinero para otros disfrutes. Es así, hermanos, como el Señor nos da la gracia para disfrutarlo y los ricos de este mundo o quienes tenemos a nuestro Dios dinero frente, no lo estamos disfrutando. Dice algo más, leo aquí, no digo nada, sigo leyendo, dice, ambos se necesitan para equilibrarse. Él menciona que a veces uno quiere gastar, que el otro no quiere gastar y hay pleitos, ¿verdad? Porque, oye, vamos a comprar, no toques el dinero, así andas bien, ¿verdad? Y cosas como estas, ¿no? Y ya no traes suela, pero no toques el dinero. Ahora, dice el autor, ok, ambos se necesitan para equilibrarse de la mejor forma para usar los bienes provistos de Dios. No debemos ver los bienes materiales y los recursos financieros solo para disfrutarlos, como tampoco debemos tener una obsesión con la avaricia y no querer gastar absolutamente nada. Hay que pedir en el Señor sabiduría. La misma Escritura enseña, en Proverbios hay varios pasajes acerca de ser sabios mayordomos. Dice, el que no trabaja se empobrecerá. O el que está dormido y no cuida, pues sí, se le va a acabar el dinero. O a veces nosotros estamos gastando en cosas que realmente no deberíamos estarlo haciendo. O nos comprometemos con créditos que realmente yo no puedo pagar. Y le oro al Señor, Señor, no lo puedo pagar, pero la buena de Dios lo voy a pagar. ¿Qué va a pasar? Dice Proverbios, sé sabio con lo que tienes. Sé un mayordomo diligente. Somos responsables de ser sabios y diligentes. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, yo les digo que trabajen sosegadamente. Y cuando veía esa palabra, ¿sabía yo qué pensaba que era? Sin descanso. No, es lo contrario. Sosegadamente es trabaja con descanso. Trabaja con gusto. Trabaja con sosiego. Dios es el que provee y Dios es el que nos guarda, hermanos. Ahora, ¿cómo usar los bienes para la gloria de Dios? Hemos entendido que todo le pertenece a Él. Hemos entendido que todo nos lo da para la necesidad de todos, no para mí el que trabaja, el que recibe más. Hemos entendido que somos mayordomos y debemos administrar y disfrutar lo que Él nos da. Pero ¿qué es usar los bienes para la gloria de Dios? El fin principal del matrimonio no es mi satisfacción, ni tampoco es alcanzar felicidad. El fin principal y supremo es que Dios sea glorificado a través de la forma en que reflejamos la relación de Cristo y la iglesia. Por consiguiente, el principio del uso de nuestros bienes no solo es gobernado por el hecho de que todo le pertenece a Dios, sino porque todo lo hacemos para su gloria.
cada centavo que usamos, cada activo que tenemos, finalmente debe traer gloria a Dios. ¿Cómo trae gloria a Dios tu casa? Esos muros, ese techo. ¿Cómo le trae gloria a Dios tu casa? En otras palabras, ¿cómo lo estás usando para su reino? ¿Cómo trae gloria a Dios tu auto, tu refri, tu cama? ¿Sabes? Esta es una de las razones por las cuales tengo el deseo de que vengan los pastores otra vez para el otro año. Fue hermoso ver cómo algunos de ustedes abrieron sus casas, durmieron literalmente con personas extrañas, les dieron todo lo que necesitaban. ¿Y sabes una cosa? Yo no digo, y viste cómo te enriqueciste y ahora la cuenta del banco está a reventar. Lo que sí pude ver es que lo disfrutaron. Es que tuvieron lazos y conocieron personas y vieron que eran creyentes como ustedes y se gozaron. ¿Cómo trae gloria a Dios tu casa? La generosidad debe caracterizar todo matrimonio cristiano. ¿Cómo trae gloria a Dios tus 5 pesos que traes en la bolsa cuando vas en el carro y te paras en un semáforo? ¿Cómo trae gloria a Dios tu puerta cuando suena y está afuera una persona descalza y no tiene que comer? ¿Cómo trae gloria a Dios lo que el Señor te ha puesto en tus manos? El cristiano debiera caracterizarse por la generosidad. En primer lugar, debe ser una meta de todo creyente poder aportar a la misión. ¿Cuál misión? De la expansión del reino de Dios y apoyar sus iglesias locales. Por eso, ¿alguien quiere ser parte de esta iglesia? Dígame por favor, ¿cómo se siente en cuanto a finanzas y aportar para la iglesia? Dinerista, ok, no lo entiendes entonces. Y sería bueno enseñarlo. En alguna ocasión, ¿verdad? Podemos decir, pero cuando se puede, pastor. Es cierto, alguien está fallando. Porque ¿sabes qué dijo Cristo? El pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Quiere decir que cada día Él te suple, pero quizás no te suplió lo suficiente porque no puedes. Es el corazón el problema. Es el corazón. La mujer viuda, la mujer sola, dice que dio todo su sustento en la ofrenda. Literalmente no tenía más que esas 2 blancas, la moneda más pequeña que manejaban, que ni siquiera era reconocida por los romanos, la manejaban los judíos. Era lo único que tenía, 2 monedas blancas, la echó y el Señor cuando vio la ofrenda que dio, ella dijo, ella dio más que todos porque los demás dan lo que les sobra. Y ella dio todo lo que tenía para el Señor. Dios ve cómo ofrendamos cada domingo tú y yo. ¿Sabes? Sería quizá, y no digo que por eso lo hagan, pero sería quizá más fácil enseñar rigurosamente el diezmo y decir que ese es obligatorio. Pero estoy convencido de que nada es obligatorio. Estoy convencido de que no funciona así como en el Antiguo Testamento y que el Señor dice, Dios ama al dador alegre. ¿Sabes? El Señor ve cómo ofrendas. Él lo ve. Así como vio a la viuda allí y los demás ni cuenta se dieron, Él ve cómo lo haces. Él ve de qué manera te desprendes. Él ve si has tomado determinaciones en el reino de Dios. Si es tu prioridad, entonces en las finanzas debiera pasar por tu mente cuánto vas a darle al Señor de acuerdo a la economía que tú manejas previamente y no llegar a la iglesia y, oye, ¿no traes la cartera ahí? Ay, es que traía uno de a 20. No, ¿sabes por qué? Porque no he puesto como prioridad bendecir o darle gloria al Señor por medio de mis finanzas. Debiera ser prioritario. En nuestro plan de gastos, determina en primera fila tu ofrenda al Señor. Y después todo lo demás con un corazón tranquilo. No creas que le voy a dar tanto para que me crezca, ya estás equivocado. Dale con tu corazón generoso y lo demás repártelo en las necesidades. Y recuerda, lo demás también puedes servir a otros y disfrutarlo. Muy bien, tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, ya tenemos que terminar. Muy bien.
Sigo leyendo y concluimos. Debemos tener un corazón generoso y entender que el dinero le pertenece a Dios y es para la gloria de Dios. Una de las formas principales por las que glorificamos a Dios es mostrando unidad en la forma en que usamos nuestros recursos. Cuando se nos dificulta ser generosos, debemos recordar y meditar con respecto a la generosidad de Dios para con nosotros. Jesús dejó su trono, dejó la comunión perfecta que tenía con el Padre para ser generoso con aquellos que son sus enemigos. Esa realidad de gracia para con nosotros debe motivarnos a ser generosos en el caso del matrimonio, considerando que nuestro cónyuge no es nuestro enemigo, sino la persona que estamos llamados a amar con todo el corazón y con todo lo que tenemos. Que la generosidad de Cristo nos ayude a ser generosos. El Señor Jesucristo en Lucas 16, 9 al 10 dijo: hagan amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Y sabes qué término usó? Dinero. Para que cuando esas riquezas injustas falten, es decir, cuando este mundo se desvanezca, cuando mueras aquí, te reciban en las moradas eternas con un recibimiento grande. Créeme, a Dios le importa cómo manejamos su dinero y va a traer repercusiones en la eternidad, porque es suyo. Hermanos, que esto nos ayude a servirnos en casa, servir la iglesia y servir a lo que nos rodea. Dios nos da lo que necesitamos para servirle con nuestras riquezas, con sus riquezas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Mi Dios, yo te pido sabiduría para administrar la economía de mi casa. Te pido, Padre, fuerza, entendimiento, mi Dios, para ser más diligente como no lo he hecho, Señor. Reconozco, Padre, que tú eres el dueño de todo lo que tenemos, pero que nos llamas a ser sabios en la administración, poner en prioridad, en primer lugar, tu reino, las necesidades de quienes tú provees para suplir en casa, y ser generosos permanentemente con los que nos rodean, Señor. Ayúdame, por favor, para que también, mediante la sabiduría que has dado a mi esposa, podamos entender que lo que tenemos es para tu gloria, Señor. Ayúdanos. Te pido, Padre, que impactes la vida de estos matrimonios nuestros, para que impactes la vida y entendimiento de nuestra iglesia. Mi Dios, que disfrutemos lo que nos das de manera tan abundante que no lo entendemos, pero que lo disfrutemos administrándola para tu gloria, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu palabra y gracias por la sabiduría que has dado al hermano que escribió estas cosas, de la cual aprendemos nosotros. Y como dije al principio, Señor, reconozco que sabemos más de lo que hacemos. Ayúdanos a hacer más de lo que sabemos, Padre. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias.